Ahí sí, ahí sí ya te escucho, ya, perfecto. ¿Y ahí me escuchas? Estoy con el audio medio raro. No, sí se lo escucha bien, amiga. Ah, ya, perfecto, bueno. Ok, entonces, bueno, eso me acabas de hacer acuerdo. ¿Cómo fue, cómo te conocí? Ese viaje fue creo que mi segundo o mi tercer viaje que yo ya había podido compartir aquí. Y lo interesante de este viaje era que era mi primera vez que conocía Cartagena bueno, ahí tuve un poco de experiencias, pero entre esas era el reconocerme que si uno se esfuerza por hacer algo, siempre va a tener una recompensa. Yo no me fui a ese viaje sabiendo que estaba calificando. Yo me fui a ese viaje solamente por pura emoción de poder compartir con las personas lo que a mí me estaba pasando ya en ese momento. Impresionante, amiga. Bueno, y como el asunto es así, quiero contarles un poquito, Vente, hacerle un par de póngalo. preguntas, hacerles un par de preguntas, ayúdenme con el tema de los micrófonos, hacerle un par de preguntas a Anita, ella va a compartir un poquito con nosotros parte de su experiencia, ciertas cosas que de pronto algunos sí conozcan y otros no conozcan. ¿Cuál es la intención? Que todos, absolutamente los que estamos aquí, podamos darnos cuenta primero de nuestra valía, porque hay una cosa que es importantísimo, o sea, cada uno de nosotros vale muchísimo y a veces no nos reconocemos. Entonces, y que cada uno, independientemente del resultado que tiene, em, ha tenido que vivir ciertos procesos. Entonces, Anita, cuéntanos un poquito cómo iniciaste en este negocio, qué fue lo que te enganchó. ¿Qué fue lo que viste para decidir arrancar en Omni? A ver, Cris, bueno, yo tengo dos inicios en OmniLife. Te voy a ser muy honesta. En el primer inicio, cuando yo decido utilizar, digamos, este sistema, lo inicio por salud. Posterior a eso, empecé a ver a la semana, creo ya, una oportunidad de negocio y empecé a generar ingresos. En ese momento yo tenía una fuerte necesidad económica, sí, fuerte, muy fuerte. Estaba pasando por momentos donde no me alcanzaba nada de lo que ganaba. Mira, yo te voy a comentar un poquito. Yo trabajaba en un centro médico. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de ahí salía corriendo a la universidad para poder ir a seguir educándome. Esto lo hacía de lunes a sábado. Aún con trabajo, yo me dedicaba también a vender de todo. Yo vendía todo lo que podía, ¿sí? No porque me gustaba, sino porque yo necesitaba. Tenía que pagarme la universidad, ya tenía un hijo, tenía que pagar arriendo, bueno, tenía que hacer algunas cosas. Pero algo que yo me di cuenta era que yo no invertía en mí. ¿En qué sentido? Yo no invertía en mi cabeza. Fue por eso que yo, aún estando ya en OmniLife, teniendo otros negocios, yo quebraba. Yo quebraba. Hacía el negocio, pero no sabía cómo más hacer que se prospere y empecé a quebrar. Por eso te digo, tuve dos inicios. Entonces, cuando yo empiezo utilizando las herramientas que son de creciendo, empiezo a nutrir mi mente, a comerme los libros, porque yo dije, basta, o sea, ya llegó un momento donde dije, ya no quiero más, ¿qué, qué más tengo que hacer para que deje de trabajar tanto y empiece mejor a que de verdad surte efecto esto? Entonces me empiezo a comer los libros y ahí me enseñan que lo primero es invertir en uno. Y empiezo a utilizar con mucha constancia el producto en mí. Entonces, BioCross, Optimus y OmniPlus fueron la herramienta principal que hizo que yo en el 2019, Cris, de una forma muy profesional, pague $20,000 en deuda. Por eso te digo, tuve dos inicios. Uno que inicié por pura emoción y otro cuando ya lo tomo realmente en serio. Ese fue mi motor en ese entonces. Wow, amiga, yo siento que ahorita acabaste de regalarnos una perla y para mí es perfecto, ¿no? Dos inicios, uno en el que pues cada quien puede elegir en el momento que está y el segundo en el cual definitivamente se determina y elige hacer su transformación. Gracias por lo que acabas de compartir, de verdad. Aquí está mi esposa, al lado mío dice,
wow, dice mi esposa, porque es una cosa impresionante. Oye, amiga, bueno, yo conozco un poquito parte de tu proceso y acabaste de mencionar algo del segundo, tercer viaje que fue para ti Cartagena. ¿Cómo, cómo fue este proceso cuando, no sé, recibiste la llamada de OmniLife? ¿Qué sentiste cuando tuviste este primer, bueno, no sé si fue el primer resultado en este caso, sino tu primera experiencia en Cartagena? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la primera experiencia en Cartagena era como que, wow, todo me gustó, en especial los tours que nos llamaban. Espérame un momentito, ya, ahí sí me ves. Ya, listo, justo me están entrando unas llamadas y pues ya las eliminé. Entonces, pero no era mi primer logro. Mi primer logro fue realmente en México. A los 6 meses de yo hacer este negocio, yo recibo una llamada donde me dicen, te acabas de ganar un viaje con todos los gastos pagados. Yo no creía. Mira, Cris, yo estaba en central de riesgo, cartera castigada. Yo tenía en la cuenta menos 0.0. No tenía absolutamente nada. En esa época tú para irte a México necesitabas sacar la visa. Y yo me acuerdo que cuando yo me fui a sacar la visa, yo veía mucha gente con un cartón de papeles. Y yo para que se acumulen los papeles, o sea, eran cartones de papeles, tenían bienes, tenían propiedades, tenían cuentas bancarias. Y yo fui con una carpeta, creo que con unas 10 hojas, pero te voy a indicar cómo fueron las hojas. En una hoja estaba la cédula, en otra la papeleta de votación, en otra el RUG, y así iba haciendo todo más grande, más grande, más grande, para que mi carpeta, según, apareciera un poquito más pesada. Me toca el turno y yo toda asustada, yo veía que la gente iba súper bien vestida, yo decía, wow, a esa chica sí le van a dar la visa, porque se le veía impecable, la gente iba, o sea, súper lindo, y yo fui con un jean, con lo que tenía en ese momento. Más sin embargo, a las 3 de la tarde que me regresan el pasaporte, me dan la visa. Y eso me impactó muchísimo porque la gente que fue también conmigo en la mañana y por más carpetas y por más bien vestidos, no le dieron la visa. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, no se trataba solamente de mí. Yo tenía una intención, que era viajar, pero se trataba de que quien me respaldaba era OmniLife. Si tal vez no iba con la carta donde OmniLife pagaba todos mis viajes, todos mis viáticos, me mandaba y me regresaba, probablemente me negaban la visa. Entonces eso para mí marcó un precedente y dije, wow, esta empresa de verdad cumple, es una empresa seria, ni qué cartera castigada, ni central de riesgos, ni nada. Yo fui, disfruté y a partir de ese momento fui a otro viaje. Bueno, conocí Perú, conocí otra vez México y posterior a eso Cartagena. Y fue emocionante, mira, Cartagena, porque yo no había salido. México fue mi primer país, bueno, después Perú, después Cartagena, pero me gustó tanto que yo después volví a Cartagena. Me gustó. El viaje más emocionante luego de esos, bueno, vinieron otros más, pero uno que me gustó muchísimo fue cuando conocí Jerusalén, cuando conocí Belén, cuando conocí todo lo que es el Mar Negro, el Mar Muerto. Imagínate que, mira, yo pensaba que el Mar Muerto era que había muchos peces muertos, o sea, me imaginaba así. Y nada que ver, el Mar Muerto era porque estaba lleno de minerales, o sea, eran cosas súper impresionantes que yo en mi vida había pensado que yo iba a lograr obtener. Y cuando uno va y huele otras cosas, cuando uno toca con sus manos otras cosas, cuando uno siente la brisa, mira, por ejemplo, en Israel es hermoso ir al mercado y todo te huele a cúrcuma, digo yo, todo sabe a condimento, todo sabe a pimienta, es algo impresionante. Y me di cuenta que la vida no era solamente de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa. Yo así pasé más de 12 años de mi vida y estos viajes me abrieron ese panorama de que si bien es cierto pude pagar una deuda, pero ya no tenía deudas. Entonces vino un momento donde el motor principal era como esos perros que están atrás tuyo, esos leones que ya te están que te comen, pero cuando ya logré sustentar eso, cuando ya empecé a bajar, también se me bajó un poco el ánimo, te comento. Entonces los viajes me sirvieron muchísimo para darme cuenta
de que la vida necesita gozo, placer, sí, muchos esfuerzos, muchos sacrificios, pero también que uno tiene esa probabilidad y esa posibilidad de escoger hacer esta actividad desde el gozo. Y de hecho yo me grabé un mantra que es, yo este negocio lo hago en gozo, amor y frecuencia elevada. Y desde que decido hacerle desde esos estados, el trabajo, por más pesado que sean, a veces incluso los cierres, ya no lo siento tan estresantes como en algún momento lo sentía. Si de pronto un cliente ya no me compra, si de pronto alguna, mira lo que me pasó un cierre. Tenían que afiliarse 3 personas y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba y no se afiliaron. Al día 1 fueron ellos mismos y se afiliaron por su propia cuenta. ¿Qué pasó? Lo solté. Pero soltar, antes para mí soltar era, me hago la desentendida y me resiento. Hoy en cambio soltar significa, sigo en mi actividad, de verdad, no paro de hacer de una o de otra forma y le doy a Dios, al universo, a que me corresponda la persona que tiene que corresponderme. Entonces empiezo yo desde ese estado y para mí ahora ha sido para mí ahora el negocio es mi placer. Disfruto mucho hacer esta actividad, en especial cuando hago, por ejemplo, las reuniones presenciales con las chicas de Seitú. Mira, ven, nos las gozamos. Actualmente estamos generando un equipo impresionante de personas que cada vez iniciamos con 3 y cada vez están más, están más, están más y salen súper contentas. Y lo mejor de todo es que de ahí, de esa semilla que hemos sembrado, la gente ya tiene para llevar comida a su casa. La gente ya lleva un mensaje de esperanza. Ya, mira, tenemos casos de personas que les han botado los trabajos, que no les alcanza o que de pronto, así como yo, son mamás proveedoras. Y la desesperación de no poderles dar a tus hijos la comida, ¿qué te hace? Cada vez de crecer. En cambio, nosotros lo que hemos logrado es con esta área de Seitú, es que las mujeres, en especial las mamás, puedan llevar este mensaje de esperanza a sus hijos, de que siempre va a haber una posibilidad de poder no solo comer, sino más cosas aún. Oye, bueno, yo no sé cómo están los demás, pero yo puedo ver la cara. La carita de Samuel dice mucho, la carita de André dice mucho. Y no se diga Giancarlo, mi hermano, ahí anda pelando la muela. Em, bendito. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, Anita, y es una pregunta que normalmente le he hecho a la mayoría de las personas con las que hemos podido entrevistarnos. Es, ¿en algún momento de tu proceso en Omni sentiste el deseo de renunciar? Como que dijiste, aquí va, aquí boto la toalla, aquí queda esta, perdón la expresión para muchos, yo reconozco que he dicho algunas ocasiones, dije eso, aquí queda esta vaina, ¿no? Aquí queda esta vaina, dije yo, busco otra cosa. Y pues bueno, me gustaría saber si en algún momento tuviste esa actitud, ese sentimiento, ¿no? Cuéntanos un O sea, te poquito. voy a ser muy honesta. El pensamiento, sí, yo tuve el pensamiento de renunciar muchas, muchas, muchas veces. Sin embargo, cuando yo me ponía a ver las cosas en las que yo me he mejorado, porque yo no soy ni la huella de lo que era antes, entonces dije, ¿de qué me sirve renunciar a esta posibilidad, a este socio tan grande, este socio comercial que me está dando un sustento y una sustentabilidad? Y decido renunciar al pensamiento que estoy teniendo en ese momento. Entonces hay veces que incluso descanso. Si yo ya siento que quiero botar la toalla, como tú dices, lo que sí hago es cambiar inmediatamente el pensamiento. Y hoy por hoy me empiezo a hacer una introspección y digo, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué decido renunciar a algo que yo sé que va a ser un bien para mí y para mi familia? Entonces me doy cuenta que estoy metida en entornos que de pronto están ayudando a que un pensamiento negativo se vaya cada vez creciendo. Y ahí, en esa observación, a veces es familiares, a veces son amigos, a veces me quedo solita. A mí me encanta estar sola en ciertos momentos, porque es el momento ideal donde yo me empiezo a evaluar a mí misma y me digo, ¿qué más puedo mejorar? ¿Cómo sí puedo avanzar? ¿Cómo sí puedo mejorar esto? Y en vez de renunciar en sí a mi labor, porque ya tengo un compromiso conmigo, renuncio al pensamiento, renuncio a la circunstancia y lo suelto. Yo me creo una mujer de fe y al momento de tener esa fe, suelto la circunstancia, el obstáculo, le digo,
Dios, tú sabrás cómo lo solucionas, pero yo sigo enfocada en mi trayectoria. Sigo enfocada en construir, sigo enfocada en que algo mejor vendrá y si no vino, pues es porque no era para mí, es porque me está librando de cosas que no tienen que ser. Entonces, sí, sí, Cris. Y creo que a más de uno nos ha pasado que desistimos, de que queremos, que pensamos que la empresa es la que está equivocada, o que mi patrocinador es el equivocado, o que mi líder ascendente es el que me está diciendo mal. Y a veces hay muchas personas, y yo me incluyo en un momento donde yo tenía como esa resistencia a hacer lo que me decían que hay que hacer. Y aquí descubrí que cuando tú obedeces, estás cumpliendo también una ley divina, porque nuestro Padre Celestial, ¿qué nos dice? Sea obediente con las cosas que son del bien. Entonces a veces uno no, quiere imponer, quiere hacer a su voluntad. Y ahí es cuando yo me encuentro y me digo, es por eso que quiero renunciar, porque quiero yo tener el control de todo. Y pues esa es mi debilidad a veces, querer tener el control de las cosas. Y cuando suelto, pues ya no renuncio a la empresa ni a la actividad, sino al pensamiento. Oye, aprovechando esta pregunta, em, ¿cuál ha sido la herramienta más fuerte que has podido utilizar para poder confrontar y detectar ese pensamiento? Y bueno, alto aquí, renuncio a ti como pensamiento, bueno, de forma como lo hagas, pero alguna herramienta que nos pueda recomendar de pronto para poder puntualizar y utilizarla. O sea, bueno, yo aplico varias herramientas que en Creciendo nos han dado. La principal es del estado de conciencia plena. Cuando yo ya estoy con un mal genio, cuando yo ya estoy que ya ni yo mismo me aguanto, yo me aquieto, me aíslo por unos 5, 10, 15 minutos y me pregunto esto que te acabo de decir, ¿cómo sí puedo mejorar? ¿Qué sí me corresponde? O sea, yo misma le digo, ¿cómo? Dame Dios el cómo, dame el Dios del cómo. Y en el trayecto, no te puedo decir exactamente en ese día, ¿no? Pasan varios días y se me vienen ideas y se me vienen pensamientos. Entonces yo suelo tener antes lo hacía en una libreta física, pero hoy ya con la tecnología tengo yo en las notas, voy anotando ideas que se me vienen. Y posterior a eso, me tomo un tiempo para poder evaluar esas ideas. Y ahí empiezo a renunciar a ese pensamiento, porque créeme, no es que yo digo ya hoy dejo de pensar, no. Ese pensamiento, por ejemplo, que se me viene tal vez, ay, qué tontera, de gana voy a calificar al oro Supreme, una idea. ¿Cómo? O sea, no, mejor lo dejo. El oro Supreme, no, 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 creo que no. Entonces, eso me da ganas de renunciar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a mis adentros y le digo, ¿cómo sí puedo mejorar esto? Muéstrame, Señor, cómo yo sí puedo avanzar. ¿Dónde está mi falla? Y a medida de que los pensamientos van viniendo, dice, es que tienes miedo a liderar, por ejemplo. Ah, Anita, es que te da vergüenza que te vean la debilidad. Claro, es que a veces eres impuntual, entonces obviamente te da vergüenza mostrarte. Entonces, esa Anita que le empiezas aquí a hablar, yo la empiezo a escribir. Y una vez que ya la escribo, ajá, ahí le digo, claro, esta es la Anita la que tiene que transformarse. Entonces le voy haciendo cambios de pensamiento. ¿Qué pensaría una Anita Diamante Premier que ya es Diamante Premier y que quiere avanzar al Oro Supreme? Pero ahorita es Oro Premier y con el tema de la puntualidad. Entonces, la Anita Diamante Premier, o sea, yo misma me voy haciendo en las posibilidades, en el campo infinito de posibilidades. Me voy al futuro mío y le digo, y la Anita Diamante Premier le dice, ah, claro, lo que pasa es que pierdes mucho tiempo, qué sé yo, tal vez escuchando muchos audios. Lo digo así, desde mi intimidad, escuchando, si tienes que escuchar 1 hora, pues es 1 hora. A veces escuchas 3 horas. Ah, perfecto. Entonces, es por eso que de pronto no estás llegando de forma puntual. Entonces, en el presente lo que hago es, me escribo y digo, de tal hora a tal hora vas a hacer tal cosa. Y listo. Y así voy a empezar. Esa ha sido una herramienta que a mí me ha servido un montón, te digo. Anotarme, escribirme. Definitivamente. Yo aquí ya tomé apuntes. Cristian, por favor, prospecta más. No, no te dediques tanto a hacer otras cosas. Título personal. Exacto.
Oye, Exacto, entonces, dale, amiga, dale. no, dime tú. Eh, em, ¿Sabes qué? Normalmente, ¿cómo tú haces? Tú firmas a una persona nueva al negocio. ¿Cómo normalmente la arrancas? ¿Cómo desarrollas a esta persona? Eh, ¿Objetivos? ¿Haces alguna planeación? Algo que lo que más resultado te dé en el desarrollo. Cuéntanos un poquito, amigo. O sea, yo siempre determino y tengo tres tipos de afiliaciones o de membresías que les pongo a escoger a las personas. Tú puedes escoger, les digo así, tú puedes escoger tu membresía para que tú puedas consumir con tu descuento y compres cada vez que tú quieras. La segunda para que tú puedas generar ingresos todos los días. Y la tercera para que tú y yo podamos ser socios y trabajar desde una forma profesional. Y me enfoco siempre a la C. Entonces, ya una vez que la gente quiere trabajar conmigo, yo armo un plan de trabajo. De hecho, yo tengo una estructura de 90 días. Entonces, esas personas les detallo principalmente qué es lo que quieren conseguir, cuál es su meta a mediano, corto y largo plazo. Pero largo plazo no lo hago a 10 años, largo plazo lo hago a un año. Posterior a eso lo voy bajando. Y una idea, si esta persona dice, yo quiero generar $500 extra en este mes, entonces le bajo esos $500 a cuánta gente debe prospectar, ¿sí? No me voy directamente a que tienes que hacer de una ya redes sociales, etcétera, etcétera. No, yo tengo un plan organizado en PDF en el cual yo le voy indicando lo que tiene que ir haciendo día a día. Y dentro de ese día a día, en la primera semana tiene que capacitarse, en el primer día tiene que ya empezar a generar sus juntas caseras, obviamente les enseño yo, y el tema de la prospección lo hacemos juntos. Sí, no les dejo inicialmente que lo hagan solos. Les enseño cómo prospectar a través, por ejemplo, de una llamada, a través de una visita, y siempre me estoy enfocando es en gente. Yo lo que hago es pedirle gente a la gente y siempre si es que de pronto no se afilia, me da un referido y si no mínimo me compra un producto. Eso me pasa. Entonces, por ejemplo, tengo ahorita un nuevo equipo. Es un nuevo equipo de Perú que ahora está acá. Trabajamos en Tumbaco. Entonces, mira, ellos en un mes logramos hacer 2 bronces Supreme. Ella subió a Plata Elite y ahorita estamos ya calificando para el Plata Supreme. Entonces, fue impresionante cuando decidí aplicar este plan. Surgieron obstáculos, no tienes idea con decirte que hasta hubo unas malas interpretaciones, hubo gente mala y le suspendieron por unos días del código, pero sin embargo ahí dele, no le hacía que se pierda de la meta. Yo le llevé a una meta a largo plazo. De hecho, hoy que es feriado, estuvo aquí en el CEDIS de Quito realizando sus actividades, sus compras y seguimos. Entonces, yo los tengo organizado así, un plan de acción a largo plazo, porque si yo le hago a un corto plazo, la gente lo logra y después se cansa y se va. Eso me pasaba. Bueno, mi esposa acá dice, mi esposa está aquí como una esponjita. Oye, Anita, con lo que nos acabas de compartir, estas metas a corto y mediano plazo que estás utilizando, eh, ¿cuál es, cómo logras sembrar en la gente la importancia de la escalabilidad? En este caso, tú mencionaste, oye, ya tenemos 2 bronces Supreme, la meta es el plata Supreme. ¿Cómo conecta con la gente la importancia? Oye, gana, hazte bronce Supreme, gánate el bono bronce Supreme, avanza, ¿no? ¿Cómo manejas eso en la intimidad con el empresario? Bueno, principalmente yo le pregunto desde su ser, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que esa persona requiere que no haya tenido? Ejemplo, a veces me dicen, no, es que quiero una casa, quiero un carro. Eso es algo como económico. Pero ¿qué es realmente lo que a ti te mueve interno? Por ejemplo, cuando yo ya logré tener una estabilidad, digamos, una sustentabilidad con el sistema de negocio a través solamente del cheque y no de las ventas, porque una cosa es que tú vivas con el presupuesto de OmniLife vendiendo, venta, 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 que es hermoso, pero llega un momento donde te cansa. Entonces decidí hacerlo sustentable desde el cheque para poder enseñar.
para poder duplicarme. Entonces, cuando yo le invito a la persona y le digo, si ya todo lo económico estuviera resuelto, ¿tú seguirías haciendo OmniLife? ¿Qué te mueve a que hagas esta actividad? Y probablemente a las personas lo que les mueve es el reconocimiento, es la falta de amor. Me he encontrado con personas que de pronto no reciben en su entorno cariño. Entonces, voy a eso y les digo, ¿te imaginas trabajar desde tu propio amor? ¿Te imaginas que a ti te recompensen porque tú te estás entregando amor hacia ti? Entonces, como yo trabajo más con mujeres, las mujeres como que se quedan así. ¿Y cómo es que funciona esto del amor? Entonces les digo, mira, esto es algo que siempre lo hemos tenido. Recuerda cuando eras niña. ¿Qué te gustaría que tu papá y tu mamá te hubiesen dado cuando cumplías 9, 10 años? Por ejemplo, a mí, la Anita de 8 años, añoraba una cartuchera de zapato, un ejemplo, ¿ya? Pero mamá y papá no le pudieron dar a esa Anita de 8 años esa cartuchera. Y vivió con un vacío enorme, porque no le daban, no le daban, no le daban. Ve a Anita que a su hermana sí le dan. Entonces empieza a tener ese como riña de que por qué a mi hermana sí le dan y a mí no. Entonces llego a las escuelas, identifico esto y me doy cuenta de que si yo me puedo contener, yo, no un hombre, no un papá, no una mamá, si yo me puedo contener, ¿cómo? Económica, emocional y físicamente, me corresponde el amor infinito. Entonces, enseño a que la gente también pueda contenerse. Porque, ¿qué me pasa? Ay, no, es que me saben decir, ah, no, Anita, es que yo sí quiero ir a la reunión, pero justo mi marido me dijo que le haga el almuerzo. Entonces, ¿dónde está la contención? ¿Sí me encachas? O me saben decir, es que yo justo tuve una reunión de padres de familia. Algo justo pasa. Y yo ya no me como el cuento, porque yo soy todo a la vez. Yo ocupo varios roles. Entonces yo ya no me como el cuento y digo, aquí lo que te hace falta es un poquito más de ternura y amor hacia ti, porque en especial a nosotros las mujeres, cuando nosotros eh, les presentamos a más mujeres que somos mujeres felices, les incomoda. No les gusta a las mujeres cuando alguien vive con placer y con gozo. Porque el típico de la mujer es, tienes que sufrir y tienes que criar a los hijos, ¿sí o no? Entonces, si tú de pronto empiezas siendo madre, disfrutas y no sufres, eres mal vista. Entonces, empiezo yo a trabajar mucho en esa área y por consecuencia, la casa las cosas materiales empiezan a venir por añadidura. Porque nosotras mismas, yo me he dado cuenta, nosotras mismas desde el matriarcado venimos con esa carga de que si ves a alguien que está feliz, ya estás hablando mal. Ya las mujeres empezamos a hablar un poquito mal. ¿Cómo va a ser que esta persona sea feliz? Entonces, yo les incentivo mucho a que puedan disfrutar de lo que hacen, porque solo en el disfrute yo encontré mi propia salvación. Me di cuenta de que a mí, o sea, físicamente nadie me va a venir a salvar, nadie me iba a salvar de las crisis que tuve, nadie me iba a pagar los $20,000 de deuda, nadie les iba a dar de comer a mis hijos, nadie me iba a comprar mi carro, nadie me iba a dar mis muebles, nadie me iba a dar nada. Y me daba a resentir de que no me daba, que mi papá no me daba, el papá de mis hijos no me daba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me resentía. Encontré que si yo aprendo a contenerme, me vuelvo más independiente, disfruto, la paso bien y por consecuencia, Dios del universo me corresponde lo que yo quiero. Eso, así les trabajo, yendo desde el ser. Y ahí, ¿por qué meta vas? Dime, ¿te gustaría este mes alcanzar tanto? Como yo siempre, y las personas que están aquí en la oficina no me van a dejar mentir, yo les digo, ¿cómo te ves en enero 2025? ¿Cómo te visualizas en enero 2025? Perfecto. Si haciendo lo que estás haciendo vas a lograr eso, sigue, dale. Pero si no, es momento de que te desacomodes. Es momento de que ahorita me traigas gente, conéctame con gente, dame más gente, llamemos a tal persona, hagamos junta casera, vamos a visitarles. A veces las personas se cansan de que esté ahí, dele, 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 dele. Pero llega un momento donde logran un resultado y arrancan en el sistema.
Y eso es lo que yo hago, que la gente se una a su propio sistema, porque yo no voy a estar toda la vida indicándoles qué hacer, ni ahí, 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 ahí. Entonces, cuando la gente empieza a armar su propio sistema, disfrutan, gozan y viven en ese placer. Me has dejado así como sin palabras. Se me desarmaron algunas preguntas. Es más, me gustaría aprovechar este espacio a ver si alguna mujer en especial, pues de las mujeres, ¿no? Que en este caso trabajan conmigo, tiene alguna pregunta. Yo sé que la Andrea está que se habla, la Andrea Ordóñez está que se habla, y no sé si tienen alguna pregunta, aprovechen y a ver si levanta la mano y le damos una oportunidad que haga una pregunta aquí. A ver, levanten la manito virtual. Que no todo al tiempo. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Eh, Andrea. bueno, pues primero estoy acá súper conectada, emocionada. Me está conectando muchísimo tu historia. Me estás dejando la cabeza como que me empecé a preguntar y a cuestionar. Y no, súper emocionada, feliz. Siempre el maestro llega cuando el alumno está preparado. Espectacular. Gracias. Excelente, André. Qué gusto. Y bueno, y espérense que te les tengo que contar. Tú me hiciste una pregunta la otra vez y me decías, de pronto, ¿cuál fue la circunstancia más dura que tuve, no es cierto? Y bueno, pagar los $20,000 para mí, hasta ese momento pensé que era la situación más dura, pero no fue así. En el 2021 yo pasé, digamos, ¿qué será? Una, un salto cuántico. Lo veo desde esta forma, porque muere mi mamá en enero, en febrero me quedo de mamá proveedora, así, con cero, sin ganas ni siquiera de bañarme. Y normalmente, para yo poder hacer esta actividad de trabajo, yo contaba con mi mamá. O sea, si yo me iba a trabajar, me iba a Guayaquil, me iba a Ibarra, me iba a México, a donde sea que tenía que irme, mami, ayúdeme con los guaguas, tengo dos. Mami, ay, dame dando de comerles. Mami, no seas malita, justo me llamaron de la escuela de tal, justo tal cosa. Mami, 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 mami. Entonces, imagínate, mi mamá se muere. Imagínate, me quedo sola con los dos y un perro. Entonces, esto fue para mí como que, o sea, se acabó mi vida. O sea, ni qué Omnilife, ni qué nada. Yo no quería saber nada de nada porque no tenía fuerzas ni dinero como para yo poder empezar a hacer algo. Y creo que por una semana me puse la excusa. ¿Y ahora quién va a cuidar a mis hijos? Pandemia. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Decía. Y me ponía, o sea, me empezaron muchos pensamientos en mi mente, ¿no? Y cuando llegó un momento donde estábamos nosotros, o sea, no sé si las mamás, ¿no? Cuando a veces ya les vamos y les hacemos dormir a los hijitos. Yo me acuerdo que yo salgo de donde yo vivía en esa época y me voy a vivir en un lugar donde no tenía tampoco nada, solo un colchón. Entonces, imagínate, llevamos un colchón para dormir con mis hijos, con el perrito. Ellos ya se durmieron, pero yo no podía dormir. Entonces salgo y me pongo a llorar y digo, Dios mío, o sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo mejorar esto? Y en otro lado la mente me decía, nunca vas a poder salir de esto porque estás sola. Y en otro decía, pero ¿cómo puedo? Entonces no sé si les ha pasado que a veces uno está con esas dualidades, por aquí el uno, por aquí el otro. A pesar de no haber dormido absolutamente nada ese día, llega el momento donde ya mis hijos tenían que prepararse para sus estudios, en eso que les lavaba, que tal cosa, viene un pensamiento a mi vida y dice, tú nunca estás sola. Y empiezo otra vez a contenerme yo misma, a decir, a ver, si yo tuviera una pareja, ¿qué requiero que esa pareja haga? Se supone que el hombre es el proveedor, pero en el caso mío no tenía. Se supone que mi mamá
era la que me apoyaba. Se supone que mi papá también tenía que apoyar, o sea, alguien tenía que apoyar, pero no había nadie. Entonces, yo en mí dije, yo no estoy sola, pero ¿cómo me contengo? Y otra vez vuelvo al principio que te digo, de poder buscar la forma de cómo sí contenerme yo misma. ¿Qué tenía en ese momento? Tenía un teléfono, tenía un colchón y tenía muchas posibilidades. O sea, de la nada hay posibilidades. Y de esas posibilidades empecé de nuevo. Y ahí fue donde vuelvo a calificar el oro Premier, ahí fue donde decido comprarme un nuevo carro en menos de un año. Bueno, no fue nuevo, es un error. Cómprese en carro nuevo porque tuve carro nuevo y es lo mejor. Y ahora que tengo el carro de segunda, pues ya no, hay cosas que cambian. Entonces, imagínate, o sea, ¿y cómo lo manifesté? Lo manifesté no con mucho tiempo. Te digo que mi mamá muere en enero y yo para agosto ya estaba con mi carro. Imagínate. Después de eso empiezo a visualizar más cosas y empiezo a tener equipos en Estados Unidos. En pandemia, una persona que vivía aquí en Cuenca decide irse a los Estados Unidos a trabajar en otra cosa, no en OmniLife. Y yo me puse muy mal, dije, si acabo mi nivel, de hecho, bajó, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es el pensamiento de uno que en esos momentos, cuando yo le pedí a Dios que cómo si puedo, empiezo a conectarme con esta persona que estaba en Estados Unidos y volvemos otra vez a hacer conexión y ahora ella también ya está a punto de su plata Supreme, imagínate, pero está teniendo ya siempre plata elite sólidos. Y yo soñaba con tener un negocio en Estados Unidos, pero no un negocio de venta, solamente de que yo venda, sino un negocio de gente, porque yo mi sueño es ir y dar la conferencia junto con mi equipo, premiar a la gente que está allá, o sea, poder tener la oportunidad de entregarles el reconocimiento, su oro, su prin, su diamante premier, pero todo eso ha sido a raíz de tener el pensamiento claro, porque en esa época de estas crisis que te digo, emocionales, físicas, de todo un poco, es fácil y sencillo ocuparte en vender cualquier otra cosa, ocuparte en una buena labor de empresa pública, privada, es fácil, porque viene alguien y te dice, mira, te vemos así, entonces busca un empleo, te contratamos por 800, etcétera, etcétera, pero yo sabía que con eso no avanzaba y no estaba destinado para mí, porque no quiero esa vida, porque eso no me daba el gozo y el placer. Decidí pagar el precio, esforzarme y pues gracias a eso, en este año me acabo de cambiar a esta nueva casa. También todo sucedió, todo empieza a suceder. Entonces, te cuento el resultado de pronto, no con el afán de que ustedes digan, ah, wow, cómo creció. Yo siento que me falta crecer un montón, pero lo más importante es que todos estos espacios pequeñitos que yo he ido teniendo, primero los he hecho sin resentir. Ya no tengo en mi mente, tienen que darme, tengo que pedir, tengo que exigir, ya no. Yo misma me sé contener y por correspondencia tengo gente que ahora me contiene. Tengo gente en mi negocio, gente personal, mi pareja, todas las personas que están actualmente en mi alrededor son contenedores conmigo. Entonces es como que, wow, o sea, si un ejemplo, por ejemplo, yo tengo un hijo chiquitico que tiene 9 años, mi Gabrielito, y él es un amorosísimo. Él a veces coge y me abraza y empieza a darme besos y mami, qué linda, mami, que este otro. Y yo no es que yo le enseñé y le dije, tienes que darme un beso, tienes que decirme que me quieres. O sea, de la nada aparece. Viene, me trae flores, me trae cositas sencillas. Fue antes, mi hijo mayor no fue muy así, porque yo tampoco era correspondiente a esa energía. No sé si me hago entender. Hoy en día correspondo a una Anita que tiene un pensamiento donde si no hay esa sensación de que lo estás haciendo con toda la intención del servicio, no es el camino. Entonces, cuando yo ya le empiezo a ver a la gente con número, digo, no, no es el camino, porque sí he pecado de pensar en que me va a calificar, me va a calificar, o le falta tantos números, la calculadora dice esto. Entonces, ahí digo, ya no,
ya no pienso así. Ahora inclusive pienso en, wow, esta persona, ¿cómo le puedo servir? ¿De qué forma le enseño tal vez a que cierre por WhatsApp? ¿O cómo le ayudo a que pueda dar la junta? ¿Cómo le indico que sí? Obviamente personas que se dejan, porque hay gente que se enoja cuando tú le haces el seguimiento y le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Este no es del camino, de pronto, pues te quiero ser sincera, si tal vez estás haciendo esto, puede ser que no te vaya bien porque tal cosa, ¿no? Entonces, hay personas que de pronto están en todo, pero no están en nada, pretenden saber mucho y ese es otro error que a veces uno también lo tiene, tener mucho conocimiento y no ponerlo en la acción. Entonces, cuando tú le pones de la acción, cuando le bajas a este plano, ¿qué sucede? Te empiezan a corresponder gente que también empieza a hacer. Me gusta mucho trabajar con este tema de la energía y de la frecuencia, porque yo pasé por etapas donde yo tenía una frecuencia y una energía súper baja. Y en esos momentos fueron momentos muy críticos, donde yo incluso no tenía ni las fuerzas ni las ganas de querer vivir. Entonces, eso en mí marcó como una enseñanza, fue una maestría y entendí que mientras más energía elevada tenga, más frecuencia de amor específica tenga, yo siempre voy a poder avanzar y servir a más personas. Para mí un legado que yo quiero dejar es poder ayudar a abrir el camino a más personas, a más mujeres en especial, mujeres que sean solas, mujeres que de pronto tengan que proveer a sus hijos, mujeres que se sientan incapaces, mujeres que tengan muy poco amor hacia sí mismas, mujeres que de pronto no hayan tenido, o sea, o hayan sido vulnerables de una u otra forma. Yo creo que muchas hemos sido así y que no encontramos herramientas para poder fortalecernos y que siempre estamos a la expensa o a la dependencia de que algo o alguien tiene que venir para darnos. Entonces, me gusta educar desde ese estado donde si tú empiezas a ser independiente, pero no eres la supermujer, la que no necesitas del hombre, la que no necesitas de nada, no, 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 sino a trabajar muy bien en equilibrio masculino, femenino, te va a corresponder cosas maravillosas. Mi querido Samuel quiere hacer una pregunta. Hágale, Sam. Ay, amor, Diosito, amigos, de verdad que estoy tan impactado con todo lo que nos muestras, Ana, de verdad que eres grandiosa, mujer, eres grandiosa. Y bueno, yo sí quería preguntar algo en antes que estabas hablando del tema de que cómo trabajas con tus chicas, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? Porque solo tengo 3 hombres en mi equipo y el resto toditas son mujeres. Somos mujeres, así es. Entonces, incluso le llegué a preguntar en este creciendo al que estaba dando y él se quedó sorprendido y me dice, wow, o sea, ¿por qué? Porque hay 66 personas en mi equipo y 63 son mujeres. Entonces, es un tema muy interesante ahí y me acabas de regalar una perla tan valiosa que dije, wow, sé por dónde seguir haciendo que las cosas sucedan y sobre todo pues de una manera tan impresionante, de verdad que eres admiración, Anita, te agradezco mucho. No era pregunta, más que nada era admiración, gracias. Ok, gracias a ti, Samuel. Wow, amiga. En serio que me has desarmado limpio. Yo siempre ando cargado la artillería y yo quiero agradecerte porque has tocado fibras muy profundas. Yo personalmente pienso, y de las cosas que pasaron ahorita en Creciendo, que has tocado mucho el tema, en uno de los ejercicios yo les decía a mi grupo, y incluso lo dije al público, que yo seguía buscando a mi mamá. Es interesante, Samuel menciona el tema de las mujeres, y para mí es más fácil trabajar con mujeres, muchísimo más fácil. Y digo, "Oye, pero ¿por qué pasa esto, no?" Y es porque normalmente eh, en mi afán, como buscar proteger, ¿no? Y hoy platicaba con una amiga y le decía, es que tengo un tope aquí con estos manes, con estos hombres, digo, pero ¿qué hago con esto? Pero también me acabaste de regalar la enseñanza, porque de pronto el hecho de que somos hombres no implica que pues, tampoco que necesitamos amor propio, ¿no? A veces Ujú. estamos muy metidos en el tema de la profesión,
muy metidos en el tema de que debemos ser así, de que debemos ser cuadrados, y eso hace de que de pronto no podamos desarrollar el máximo potencial. Eh, Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Amigos, levante la mano y pregunte hoy. A ver, actívele a la señora Ana Rosa, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Ana Rosa? Muy bien, gracias. Aquí escuchando, muy conectada y también me he identificado mucho con tu historia, pero pues yo tengo una inquietud de que dijiste que después de que quedaste sola, pues lo hiciste, ¿no? Pero me gustaría saber cómo empezaste a hacerlo, cómo hiciste para salir después de que quedaste sola, de que tenías tus hijos allí para saber cómo solucionar, cómo lo hiciste. En ese momento te voy a comentar, me reuní con una persona y le dije, no le dije mis inconvenientes, esta persona ya estaba inscrita, pero le dije y le propuse, ¿qué te parece si arrancamos a hacer reuniones presenciales? Ya no había centro de negocios porque la pandemia me obligó a cerrar y esta persona me dijo, sí, hagámoslo. Empecé a buscar no tenía nada, te estoy diciendo, o sea, todo es con acciones, actitudes. Empecé a buscar lugares y no encontraba, y encontré alguien dentro de mi equipo que había tenido un salón de recepciones. En este salón de recepciones estaba suspendido porque en pandemia no podíamos realizar reuniones. Y yo le digo, ¿qué capacidad tiene usted? Le digo, para poder reunir a personas. Y me dice una capacidad de 200 personas, pero por pandemia solo puedo 20. Le dije, perfecto, le dije, présteme. Y me prestó. Y empecé a hacer ahí las reuniones. Y la gente a veces iba, a veces no iba, pero yo fue infaltable. Mi hijo recuerda que mi hijo mayor era el que me ayudaba y yo llevaba todo lo que tenía. Así armábamos 2, 3 viajes y hacíamos con la gente que de verdad quería y desde ahí arranqué. Uno por uno me fui acercando. A la persona que le propuse hacer esto, creo que a las 2 semanas ya me dejó. Tuvo circunstancias en esa época también que le hicieron desistir, pero yo no paré, ese es como el truco, ese es como el secreto, o sea, el que para porque las cosas no estás visualizando materialmente, pierde. Entonces yo no paraba de hacer, me inventaba que la chocoterapia, pero todo era siempre con reunir gente. Yo no salía a vender producto, te soy muy honesta, Ana Rosa. Yo salía a prospectar a la gente. Me iba a los locales, me iba a las peluquerías, me iba a todo lado a ofrecerles negocio, 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 negocio. Hacía las reuniones y les enfocaba el negocio. Les empecé haciendo 2 veces a la semana, no hubo mucha acogida, entonces empecé después una vez a la semana y empezó a haber más acogida. Tanta fue la acogida que llegó Alejandro Pineda a este salón de recepciones y lo llenamos con más de 200 personas. Alejandro Pineda es mi líder ascendente y éramos felices porque era el único lugar aquí en el sur de Quito que había reunido a tanta gente. Entonces, eso se volvió una locura. Yo me enfocaba, era en lo que yo quería hacer. Y ese rato yo le decía al Dios de mi ser, conéctame con gente que quiera también trabajar, conéctame con gente que también quiera llevar la comida a sus hijos, conéctame con la gente que de verdad no se ponga pretextos como yo, y le decía, sáname este dolor, pero también dame la labor de seguir en juntas, dame la labor de conectar con gente. Y así fue. Después de eso, pues ya las circunstancias cambiaron, la persona que me prestaba el local o que nos alquilaba después el local, ya desistió. Y pues, ¿qué haces cuando ya, o sea, yo quiero que vayan identificando, tú empiezas de algo y empieza así, y uno dice, wow, lo logré. Para mí tener a Alejandro Pineda ahí era como que, wow, lo máximo. Empezamos a hacer un par de reuniones más. Cuando después me dicen, ya no hay cómo hacer, me quedé sin lugar. ¿Qué haces ahí? Empecé a buscar un centro de negocios y gracias a Dios, hoy por hoy, ese centro de negocios fue el primer centro de negocios de aquí en el sur de Quito y nos va súper bien. De verdad, hemos tenido mentorías. Con decirte que a nuestro centro de negocios ha llegado hasta Mau Vergara.
Mau Vergara ha pisado nuestro centro de negocios, nos ha felicitado, nos ha dado capacitaciones, nos ha dado charlas, y la verdad yo digo, Dios me ha bendecido. Dios me bendició con la crisis, Dios me bendició con la pérdida de mi mamá, Dios me ha bendecido con no tener dinero, Dios me ha bendecido con todo. Yo le veo esto ya ni siquiera como un obstáculo, sino como una bendición, porque si no hubiese tenido todo eso, yo no hubiese sacado esas fuerzas. Yo recuerdo que mi mamá me dijo una vez, antes de morir, una semana antes de morir, me dio un letrero que yo lo coloqué en el día de su funeral. Me dio una hormiguita que estaba con un roble, así, y me dijo, tienes que sacar fuerzas donde ya no haya fuerzas, algo así era esa enseñanza. Pero era una hormiguita con un roble así, así es, así. Entonces, ese fue como el mensaje. Yo hubiese tenido dos opciones, ponerme a llorar o decir, te honro madre y honro tu muerte viviéndola. Yo cada vez digo eso, yo honro la muerte de mi madre viviéndola en gratitud, viviéndola en gozo. No es que fue la mujer perfecta, ¿no? Porque a veces es como dicen, ay, es que su mami es un ángel. O sea, sí fue, pero no tanto. También fue, o sea, de esas mamás donde a veces, como todos, ¿no? Tenemos nuestras fallas. Pero sin embargo, yo le digo, gracias por la enseñanza que me diste. Le extraño, claro, chicas, un montón, pero ella siempre está. Ella se comunica conmigo por sueños, ella se comunica conmigo por los pajaritos, por mensajes, o sea, ella siempre está. Aprendí a tener esa conexión. Eso yo antes no sabía. ¿Cómo aprendí? Trabajando en mí, trabajando muchísimo en mí. ¿Cómo trabajo en mí? Preguntándome lo que les acabé de decir. ¿Cómo sí puedo mejorar esto? A ver, ¿estás con este pensamiento? A ver, detente. ¿Qué te diría tu Ana de futuro? ¿Qué te diría tu Ana del pasado? Lo único que tienes ahorita es tu metro cuadrado. Esta es la única realidad. Ponte a trabajar, prospecta, ponte a trabajar, vende, ponte a hacer llamadas, ponte a hacer seguimiento. Eso es lo único que tienes. Y por correspondencia después ya llegan las otras cosas. Así que estamos muy contentos de verdad nosotros y bueno, también les defiendo, estamos acá con el Centro de Negocios, estamos haciendo varias actividades. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, empezamos a incursionar en un tema de marketing digital y el resultado ha sido impresionante, de verdad, impresionante. Yo me he quedado así con la boca abierta, porque una cosa es que tú vendas o que alguien de tu equipo venda, pero ya ver a más de 10 en esta, dele, y generando resultados, se vuelve una sinergia hermosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un centro de negocios cuando ya empiezan a tener sinergia? Empieza un loco, después dos, después cinco, después 10, y los que no querían, a la larga, terminan uniéndose. Y eso nos está pasando. Hay gente que ni quería y ahora ya está también unida. ¿Y todo por qué? Por el resultado y por la emoción con la que nosotros pasamos. O sea, ir a la oficina o conectarnos con la gente ya no se convierte en un trabajo forzado, se convierte en un estado de gozo, amor, placer y frecuencia elevada. Y eso es lo que creé hace más de 6 años y hoy lo estoy viviendo. Mi querida Anita, definitivamente, eh, qué chiquito se me hizo el tiempo. Se nos hizo chiquito el tiempo, ¿sí o qué? Se nos hizo chiquito. Oye, bueno, yo quiero agradecerte, definitivamente, amiga, em, todo lo que acabas de hacer por nosotros. Para mí es un placer enorme. Yo pensaba, últimamente, he tenido la dicha, ¿no? De como dejar de esconderme y asumir el liderazgo de mi negocio, demostrarme un poquito más y sentir esa sensación de miedo que siente aquella persona que quiere liderar, ¿no? Y te vas a mostrar, te van a juzgar, te van a criticar, te van a dar palo, van a pasar un montón de cosas si quieres crecer en este negocio. Lo interesante es que el liderazgo es lo que más paga. En este negocio el liderazgo es lo que más paga. Y pensando en eso, junto a mi amiga Andrea, pensamos, oye, ¿qué más? ¿No? ¿Qué podemos hacer de diferente, disruptivo, que guste, pero que conecte, que le dé valor a la gente? Y para mí,
sin, sin menospreciar a ningún expositor, a ninguna persona que nos haya compartido antes. Definitivamente quiero agradecerte porque tocaste el tema del amor propio y siento que nos da tarea para pensar a todos, hombres y mujeres, pensar cuánto te amas, Cristian, cuánto de verdad te amas para que verdaderamente puedas desarrollar. Yo quiero agradecerte pues bueno, si hay chance para una pregunta más, si alguien tiene una pregunta puntual, por favor, hágala hoy o calle para siempre. Entonces, a ver, levante la manito si alguien quiere preguntar o de una vez active su micrófono ahí. Hágale, Sam. Pregunta. Yo soy muy preguntón, usted ya lo sabe. Ana, Hágale. más que, bueno, una pregunta como recomendación. ¿Qué tú le dirías a una persona que empieza y tiene miedo? Que empieza a hacer el negocio, ¿ok? El miedo es parte normal de todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con el miedo y todo, hacerlo. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, ¿tienes miedo? Me dicen, sí, bueno, hagámoslo juntos. Entonces le doy la confianza de que lo hagamos juntos. Y así le digo también a la gente, yo también tengo miedo, pero sin embargo, cada vez ese miedo se va haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque ya lo hago con alguien más. Y trato de que la persona pueda entender de que la naturaleza evoluciona y lo normal es evolucionar. Entonces, si tienes miedo, es parte de la evolución, porque si no estuvieras estancado, si no haces nada, te quedas estancado. El miedo es como que la parte más bonita de este proceso evolutivo porque te está diciendo, estás avanzando, estás haciendo algo. Mira, si tú te quedas estancado, no funciona. Incluso hasta el agua, por más de que fluya, si se queda estancada, se pudre y ahí acaba todo. Entonces, acompaño. Importante para mí ha sido acompañar a aquella persona que sí se deja. Siempre busco personas que quieran. Cuando alguien me dice no, por ejemplo, cuando alguien dice no, ya no estoy al 100%, ya no acompaño. ¿Por qué? Porque esa persona no requiere todavía de ese compromiso. Hay gente que sí requiere. Empiezo también a ser un poco más selectiva. Antes daba a todo mundo. O sea, y eso es algo que yo descubrí, que no, dentro del miedo, topando el miedo, mi miedo era, es que se me va a ir la gente, es que no voy a calificar, es que de pronto va a bajar el cheque, etcétera, 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 etcétera. Pero estaba estancándome, dándome y entregándome a todos, el que quiere y el que no quiere. Incluso a veces hasta, qué sé yo, alguien que ni siquiera sabía, que quería saber de redes sociales, yo ya le estaba dando. Entonces me di cuenta de que no tengo que ser dadora siempre, tengo que ser selectiva, porque esto es un negocio. Y si tú no aprendes a seleccionar a la gente que sí decide comprometerse, te vas a estancar tú mismo. Y ahí sí, con miedo y todo, no avanzamos. Y un miedo, otro miedo, nos quedamos ahí todos miedosos. Entonces, esa es mi sugerencia y mi recomendación. Ok. Sé selectivo. Bueno, definitivamente. Mi querida Anita, quiero agradecerte definitivamente en nombre de todo el equipo. Nosotros acá en la ciudad y pues de forma nacional e internacional estamos conectados con Colombia y otros lugares, España. Nos hacemos llamar el equipo Acres de Diamantes. Creemos que em, somos de ese tipo de joyas difíciles de encontrar, pero que tienen muchísimo, muchísimo valor. Y así es más, ayer alguien nos dijo, sí, ayer fue a un grupito que somos negritos, así como con cariño, para que no se cojan así, ¿no? Él decía, los diamantes negros son los más caros del mundo. Y eso es una cosa así en mi corazón. Digo, caramba. O sea, no soy cualquier negro, o sea, es de los más caros que hay en el mundo. Y bueno, yo a nombre del equipo quiero darte gracias, gracias por el aporte, gracias por el valor. Y confío y espero, amiga, que no sea la última vez que nos des la oportunidad de escucharte. Em, Te honro, amiga. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias mil.
¿Algo que quieras decirles Ok. para despedirte, amiga? Muchas gracias a ustedes también y pues que tengan una excelente noche y que este mayo y este 2024, 2025 realmente seamos